Muchas veces vamos por la vida sumergidos en un caparazón, donde no alcanzamos a ver la realidad de las cosas. De día a día, es momento de despertar a la conciencia y ver la vida tal y como es. Bienvenido a Mundo Real, un espacio donde te ayudaremos a que la vida nunca vuelva a ser como antes. Bienvenidos. Queda con ustedes, Carlos Salinas. Let's get this started. En el mundo real se dice que un hombre o una mujer que se encuentra en guerra consigo mismo, nunca podrá estar en paz con el mundo que le rodea. Es un gusto saludarte en esta mañana de martes 18 de agosto 2020, a ti que nos acompañas y nos regalas el privilegio de compartir esta experiencia de complicidad de los sentidos denominada El Mundo Real con Carlos Salinas, y a todas las personas que nos siguen por la señal de www.organicaradio.com y las distintas plataformas de enlace como lo son Radio Line, Simple Radio, Radio Box, y también para quien está acompañándonos ya sea en el live streaming de Facebook o también por www.radio.es. Te recuerdo que si por cualquier causa te pierdes parte del programa, te enlazas más tarde y lo quieres escuchar completo, o nos escuchas en el momento que te resulte más oportuno tomarte una pausa y un respiro de la vida, también se queda para la posteridad del programa por todo lo que son los podcasts de Spotify, SoundCloud, Evox, TuneIn Radio y Apple Podcast, así también como en el canal de YouTube de Orgánica Radio. Y bueno, pues hoy vamos a estar platicando de algo que tiene, desde nuestro punto de vista y también de nuestro invitado, un sentido de urgencia para el mundo, para el planeta. Cómo construir un mundo en donde en verdad tengamos la posibilidad de adentrarnos en esos sitios de quietud, de calma, de silencio de nuestro interior, para encontrar respuestas que nos permitan navegar en las aguas turbulentas de la vida, en las aguas turbulentas de las pandemias, en todas las contingencias y desafíos que nos presenta la vida y el mundo de una manera cada día más pacífica, más armónica, más en calma. Y bueno, eso es precisamente a lo que yo te invito el día de hoy. Te invito a que te quedes con nosotros y al cabo de este primer espacio de pausa, tendré a bien a presentar a nuestro invitado para acompañarnos en este tema donde vamos a estar hablando de emociones, de conectividad, de cómo hoy tenemos muchas veces una imperiosa necesidad de buscar la clave del Wi-Fi al sitio a donde llegamos o a donde nos encontramos, pero muchas veces no sabemos cómo conectarnos con nuestra paz interior y de manera significativa con las personas que nos rodean. Hoy vamos a estar hablando de Wi-Fi emocional para la construcción de una cultura por la paz. Quédate con nosotros, regreso en un instante. Salir al mundo real puede generar deslumbramiento, pero jamás tu vida volverá a ser la misma. Sonríe, estás en Mundo Real. Bienvenidos a Panda Comunicación Creativa, donde hacemos realidad tus ideas con nuestro extenso catálogo de artículos personalizables de principio a fin. En Panda Comunicación Creativa tenemos el detalle perfecto para ti. Tazas, termos, gorras, cilindros y mucho más para tus eventos sociales, profesionales o época del año. Tenemos lo mejor para cada presupuesto. Llama 33 25 45 74 73, 33 25 45 74 73. Búscanos en Face. Panda Comunicación Creativa. Tus ideas hechas realidad. Te presentamos Shield Protect, un poderoso limpiador y desinfectante, especial para superficies y manos. Contiene cuaternarios de amonio, alcohol y tensoactivos catiónicos. Es amigable con el medio ambiente. Elimina el 99.9% de virus, bacterias y hongos. Ideal para hospitales, albercas, sanitarios y cualquier superficie. Shield Protect. Adquiérelo ya al 33 33 77 75 61. Por ti, Club Deportivo Bancario de Guadalajara. Reinicia con nosotros. Contrata tu membresía anual individual con 40% de descuento o anual familiar con 30% de descuento en pago de contado. Pregunta por nuestros descuentos a meses sin intereses con tarjetas de crédito participantes. Además, llévate inscripción gratis y un mes adicional sin costo. Infórmate 33 36 94 05 34, 33 36 94 05 35 o en www.cdbg.com.mx.
Estamos de regreso, gracias por estar acompañándonos y regalarnos tus sentidos en esta rebanada de la vida denominada El Mundo Real con Carlos Salinas, pero hoy es el mundo real con un invitado muy especial, un invitado muy admirado, apreciado y que además me siento halagado y muy contento de que pueda estar compartiendo que es a partir de hoy también su espacio. Nuestro invitado es, aparte de licenciado en Economía, graduado en un alma mater como es la Universidad Nacional Autónoma de México. Él hizo una maestría en la Universidad Complutense de Madrid, precisamente en periodismo. Tiene varias especialidades, entre ellas un máster en PNL y demás, pero sin duda es una persona que sabe del tema que hoy vamos a abordar, porque es una persona que ha vivido en carne propia el estar a centímetros de lo que es la guerra. Tuvo la oportunidad de estar cubriendo para una empresa televisora de nuestro país la guerra de Irak. Fue director de deportes para TV Azteca en algún momento de su vida. Fue también director para TV Azteca en Tijuana. Y más recientemente, bueno, pues participó también para esta cadena televisora en lo que fue TV Azteca Jalisco. Actualmente conduce el diario matutino para la radioemisora Zona 3 y bueno, también es colaborador y columnista para el periódico El Informador. A veces me hace pensar que tiene un cierto gusto por el masoquismo o con esto de que en el fútbol le van las Chivas. Pero finalmente, como aquí no nos vamos a pelear, porque hoy no vamos a pelear y no vamos a estar en guerra, hoy se trata de hablar de la paz, de las emociones, de cómo podemos construir una cultura para la paz, y por eso es que me honro de poder presentar a Pablo Latapí hoy en El Mundo Real con Pablo Latapí. Pablo, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias Carlos, gracias por la bienvenida. Y ahí empieza el ejercicio de la tolerancia, Carlos, o sea, no todos saben de fútbol, entonces hay que tolerar, entender que hay quienes no entendieron lo que es el fútbol, lo que sería un equipo grande como las Chivas. No, muchísimas gracias, Carlos, que me halaga muchísimo tu hospitalidad y tus palabras, y es un gusto estar en este tu programa importante y sobre todo con un tema tan importante en este momento. Muchísimas gracias, Carlos. No, al contrario, Pablo, sí, y bien lo dijiste aquí, mira, a veces nos rasgamos mucho las vestiduras, Pablo, no sé si estés de acuerdo, en cómo nombramos a las cosas por medio de este lenguaje que los humanos hemos construido a través de la palabra, y sin embargo, bueno, sí, coincido con esto que acabas de decir, la tolerancia no tiene que ver con volverte una víctima, ¿no? O volverte de alguna manera tampoco una persona resignada a lo que acontece en la vida diariamente. Sin embargo, tolerar tiene que ver con un tema que es muy sensible, que es el respeto, ¿no? El respeto a la otredad, a eso que el otro es, con todo lo que le representa, a la diversidad y a todo lo que conforma esto de la vida humana. Sin embargo, Pablo, yo te preguntaré para abrir camino, ¿qué nos inquieta hoy a los seres humanos? ¿Qué le inquieta a Pablo Latapí de lo que hoy estamos observando en el mundo acerca de la paz o la violencia y la hostilidad que de pronto pareciera ser que está más exacerbada que nunca, Pablo? Pues mira, qué buena pregunta, Carlos, y lo he pensado mucho en los últimos días porque, digo, precisamente a raíz de la pandemia y pensando en los niños en las escuelas, digo, vas a decir, ¿qué tiene esto que ver con otras cosas? Pero es que con este tema de la pandemia nos hemos aislado mucho y de por sí ya vivíamos bastante aislados, no conocíamos al de junto. Lo que hablas de la tolerancia y el respeto nacen precisamente de conocer al de al lado, conocer al de junto, y ahora lo conocemos menos, socializamos menos, los niños socializan menos. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa. O sea, déjate lo que están perdiendo los niños en términos de clases, de acá. Eso se recupera, pues eso lo pueden recuperar, son muy talentosos. A mí me preocupa más lo que están perdiendo en temas de socialización. O sea, es una generación que lleva ya por lo menos 5 o 6 meses encerrada en su casa y que así va a seguir. Entonces, si ya nosotros nos preocupaba la falta de comunicación entre la gente, la falta de conocimiento, tú sabes, cuando tienes problemas con un vecino, muchas veces porque ni lo conoces, ni has sentado a platicar con él, ya que te sientas, lo conoces y platicas, hasta terminas en una buena relación. O sea,
La desconfianza nace de la falta de conocimiento. Cuando tú conoces al otro, nace la confianza y nace la amistad. Eso es lo que me preocuparía en este momento. Eso que están perdiendo nuestros niños y nuestros jóvenes de socialización. Y nosotros mismos, Carlos, nosotros salimos ya cada vez menos y por el tema del virus y de la pandemia, pero vamos perdiendo esa capacidad de socialización. Eso sería una preocupación en este momento, ¿no? Claro, y de alguna manera rescato de todo esto que acabas de compartir, Pablo, que hay en el fondo un espíritu de una profunda desconexión. O sea, estamos latentemente, antes de un coronavirus, latentemente desconectados primero de nosotros mismos y por ende nos cuesta tanto trabajo conectarnos con el otro. O sea, es decir, nos cruzamos con la gente por la calle, a veces cohabitamos espacios vitales de convivencia, ya sea en los espacios productivos o en los ecosistemas educativos, o incluso nuestras propias casas, con esas personas que nos levantamos por las mañanas, nos cruzamos las miradas, pero no necesariamente por compartir un espacio vital significa que estemos conectados, Pablo. Y entonces creo que hay un gran sentido de, no lo llamaría yo de urgencia, sino de emergencia. Algo tiene que emerger distinto acerca de esta falta de conexión, falta de intimidad, falta de, como bien lo dijiste, no puedo confiar en el otro si ni siquiera me doy la oportunidad de conocerle, ¿no? Exactamente, y eso es mucho de lo que nosotros apostamos desde antes, ¿no? O sea, que tiene que haber ese conocimiento fino entre las personas. No se trata de que sean tus cuates, tus amigos, tus compadres, claro, pero simplemente conocer gente con la que tengas la capacidad de compartir una sonrisa te cambia la vida, Carlos, te cambia, es elemental, pero te cambia la vida. Claro, y ahora, y finalmente esto me hace mucho sentido, porque hablando de desconexión, recientemente tú has estado por ahí siendo invitado y tienes una charla que seguramente va a ser muy interesante que puedas sensibilizar a nuestro auditorio de qué va esto del Wi-Fi emocional, Pablo, porque finalmente hoy cuando hablamos de Wi-Fi estamos hablando de conexión, ¿no? Y entonces finalmente, ¿cómo es que surge en ti la idea de empezar a platicar y de qué va esto del Wi-Fi emocional para la cultura de la paz? Bueno, mira, es que esto del Wi-Fi emocional es muy simple, lo hacemos, muchos de nosotros lo practicamos, o sea, lo único que hicimos fue ponerle nombre y además buscar las bases científicas de algo que existe. Y es que los buenos somos más, esa es una base, yo lo aprendí, digo, ya mencionabas, estuve en Irak, sí, zona de guerra, pero también me ha tocado vivir en ciudades muy violentas de nuestro país. Yo viví en Tijuana en la época más violenta, mi estimado Carlos, cuando no podía salir a la calle, o sea, había miedo entre la gente, el miedo gobernaba la ciudad, las calles estaban vacías, no había reuniones, los restaurantes estaban quebrando. ¿Por qué? Porque había ejecuciones todos los días, había muchísima violencia, la disputa entre los cárteles, pero paralelamente había muchas personas que también estaban haciendo mucho por su ciudad. Entonces lo que encontramos fue que cuando tú te encuentras gente que está haciendo cosas positivas, te dan ganas de hacerlo, te dan ganas de imitarlo, un reflejo. Y eso se debe, y esto lo descubrieron psicólogos, no te lo digo yo, que cuando tú ves que alguien está haciendo algo positivo, conectas a nivel neuronal, tú te conectas de manera subconsciente, que estableces una conexión, te dan ganas de hacer lo mismo, pero además establece una especie de energía. Es como una conexión de Wi-Fi, por eso le llamamos Wi-Fi emocional. Te conectas a nivel emocional, empiezas a hacer cosas positivas y empiezas a cambiar el entorno. Fue cuando nosotros empezamos en Tijuana, cuando estuvimos viviendo ahí, en esta época tan violenta, a platicar con la gente, con estudiantes, con empresarios, con sindicatos, a platicarles de que los buenos somos más y que cuando empezamos a hacer cosas positivas provocamos que otras lo hagan. Y se consigue, Carlos, porque, digo, no fui yo, fuimos todo un grupo tijuanenses muy ilustros, muy comprometidos con su ciudad, que platicando, llevando esto, realmente empezamos a cambiar la actitud, empezamos a cambiar el sentido y Tijuana cambió. O sea, Tijuana cambió, volvió a salir la gente a las calles, volvió la vida, la famosa Avenida Revolución, esta calle famosa, típica, la de los burritos pintados como cebras, volvió la gente a salir, muchas personas que se habían ido a vivir del otro lado de la frontera, San Diego, regresaron a vivir, volvió a vivir Tijuana. Y ese es el Wi-Fi emocional. Entonces, lo que nosotros hicimos fue a partir de ese momento empezar a hacerlo y a practicarlo en todas partes. Después nos venimos aquí a Guadalajara y hemos seguido, y son pláticas que damos en universidades, que damos en sindicatos, en empresas. Digo, en las últimas 2 pláticas que dimos, digo, no es cosa menor, además de que ya este tema nos lo hicieron en favor de reconocerlo
el Colegio de Psicólogos de Jalisco por la contribución a la salud mental del Estado. También ya forma parte de los programas de educación continua del TEC. Entonces, antes de la pandemia, las últimas 2 conferencias que dimos, y te estoy hablando de auditorios de 900, 1000 personas, fue una en el TEC, a nivel de educación continua, que fue un éxito, y la otra en el penal de Puente Grande, con aproximadamente 1000 internos, 1000 reclusos, 1000 presos, pues. Fue impresionante y cómo te cambia la vida, te cambia el ánimo, y es simplemente compartir eso, que los buenos somos más y que podemos hacer mucho más, y que lo podemos hacer con hábito, Carlos, con pequeñas cosas que podemos hacer todos los días, que hacen la diferencia, lo que llama Jeff Olsen, la ligera ventaja, que te da la ligera ventaja. Y eso es el Wi-Fi emocional. Claro que nosotros estamos pues decididos y comprometidos a difundirlo, porque sí sentimos que te puede ayudar a cambiar el entorno. Por ejemplo, en las empresas, cuando nos han contratado para hacer intervenciones en las empresas, Carlos, tú empiezas a trabajar con la gente y cambian muchísimas, cambia el sentido de pertenencia, cambia la lealtad y la fidelidad a la empresa, cambia el entorno, cambian los resultados. Obviamente la gente trabaja mejor, pero también cambia la vocación de las personas, porque la empresa y su gente empieza a hacer cosas en beneficio de los demás, la famosa responsabilidad social, pero no lo haces por mandato ni por fuerza, sino lo haces por convicción. Te podría hablar horas y horas del Wi-Fi emocional, porque nos emociona muchísimo, Carlos. Sin duda, y así lo transmites y así lo recibo, Pablo, y precisamente gracias a esa emoción nos vamos a ir a corte, vamos a volver para seguir hablando y profundizando más acerca de esto, pero me quedo con esto que acaba de decir Pablo Latapí, nuestro invitado del día de hoy, y te invito a que te quedes con nosotros en un abrir y cerrar de ojos y oídos. Estamos de regreso hoy acerca de cómo podemos construir una cultura por la paz, y nos acompaña Pablo Latapí. Regresamos en un instante. Las redes sociales para empresas no son cosa de niños. ¿Quieres que tu producto o servicio tenga más alcance con clientes potenciales? Déjalas en manos de profesionales. Administramos tus redes sociales, generamos estrategia de marketing, aplicamos diseños novedosos, desarrollamos campañas exitosas. Todo con la intención de posicionar tu marca en medios digitales. Contáctanos. Seguramente tendremos un proyecto a tu medida. 333-899-6168. 333-899-6168. Visítanos en nuestras redes sociales, @socialimedia. Somos Social y Media. Si buscas de verdad lo mejor en carnes, ven a Carnicería La Moderna, ubicados en Andrés Terán 515 y 519, en el tradicional mercado de Santa Tere, desde 1960. Horario de atención de lunes a sábado, de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Venta de carne de res y de cerdo de primerísima calidad. Especialidades como chorizo, adobada de cerdo, pacholas y cochinita pibil. Llama al 3825-3265. WhatsApp 3316-992904. Frames Muebles. Conoce nuestra gama de salas y sillones para cualquiera de tus espacios. Visítanos en nuestras redes sociales, @Frames Muebles, o acude a nuestro showroom, ubicado en 8 de julio, 260, esquina Santa Lucía, Colonia Nueva Santa María. Tenemos sistema de apartado para cada bolsillo. Contáctanos 3337-273921. Frames Muebles. Fabricamos muebles a tu medida y diseño. Somos especialistas en fabricación de muebles en piel. Gracias por estar con nosotros, estamos de vuelta, estamos entrando prácticamente a la mitad de la emisión del día de hoy, que hoy es El Mundo Real con Pablo Latapí, y en el segmento previo nos fuimos precisamente platicando acerca de esto que Pablo nos decía de los buenos somos más. Y sin duda, Pablo, las emociones son contagiosas, así como la violencia, el estrés, la hostilidad pueden ser contagiosas. Sin duda también lo son la bondad, la gentileza, la compasión, la amabilidad, el amor. Y definitivamente dentro de lo que es mi práctica profesional, que tengo la oportunidad de trabajar mucho con modelos que están centrados precisamente en la compasión, en el autoconocimiento, en el desarrollo del amor propio y de la conciencia de una manera cada día más plena. Estos elementos hoy son semillas que tenemos que estar sembrando para que surjan cosas buenas detrás de todo esto, Pablo. Sin embargo, ¿cuáles dirías tú que son los grandes desafíos o qué obstaculiza de pronto para que esto que tú y mucha gente, porque sin duda los buenos también coincido contigo, somos más, pudiera tener un eco
mucho más poderoso o de más amplio espectro, Pablo. ¿Qué cosas dirías tú que te has topado? ¿Sabes cuál es la gran paradoja? Que no hace falta nada, Carlos, no hace falta. Ahí está, lo tenemos todos a la mano. Es nada más cosa de saberlo, conocerlo un poquito, ¿no? Porque cuando lo empiezas a aprender, y todos lo hacemos, lo haces con tu familia. Bueno, hay mucha gente que no, pero fíjate, por ejemplo, esas familias que no acostumbran saludarse, o sea, que llegas en la noche a tu casa y no saludas, esas familias empiezan a cambiar simplemente cuando se saludan. Y es tan sencillo y lo sabemos. ¿Y a poco no te sientes mucho mejor cuando saludas a alguien que cuando no lo saludas? ¿No? Es fantástico. Claro. Entonces ahí es donde empieces a saberlo y saber sobre todo, por eso el mensaje nosotros lo comunicamos muchísimo. Y hacemos un ejemplo. O sea, yo pongo un edificio de departamentos, ¿no? Donde viven, ¿qué te gusta? Unas 32 familias, ¿no? Vamos a poner, 32 familias viven. Un edificio donde todos los vecinos, cuando se encuentran en los pasillos, en las escaleras, si tiene elevador en el elevador, se saludan. Simplemente buenos días, buenas tardes. Simple, o sea, no es meterte en el chisme, no es meterte en el qué está haciendo. No, simplemente saludar. Está demostrado, Carlos, que cuando pasa eso en ese edificio de departamentos, el departamento crea el Wi-Fi emocional, crea una especie de blindaje, donde hay muchas menos probabilidades de que se metan los malandros, de que se metan los trampos. ¿Sí me explico? Es increíble. Entonces, una familia que se saludan todos, y es muy agradable saludar, por cansado que estés, por hasta el gorro de la jornada del transporte, de que si tuviste que pelearte con el coronavirus en el camión, si tú llegas a tu casa y saludas a tu familia, te cambia, te va cambiando el ambiente y creas un ambiente blindado. Es empezar, es por eso te digo que son los pequeños detalles, es lo que llama Jeff Olson la ligera ventaja. El tema es hacerlo como hábito, hacerlo todos los días, y cuando lo empiezas a hacer, eso va desencadenando otra serie de cosas, y cuando te das cuenta, ya estás en los modelos que tú profesionalmente manejas, el de la compasión, del agradecimiento, de la bondad, porque lo dice Maslow, y tú lo sabes, o sea, nosotros como seres humanos somos esencialmente buenos, nacemos buenos, lo único que necesitamos son pretextos para demostrar que somos buenos. Y no es utopía, no es romanticismo, es la pura realidad. Cuando tú eres una buena persona con tu familia y te portas bien con tu familia, conoces que te rodean, te sientes mucho mejor que aquel que es por llevar la contraria y aquel que le gusta estar de neurótico y que le gusta estar enojado todos los días. Lo vemos todos los días. ¿Cuál es el tío que te cae bien? Pues el tío que llega, saluda y es apapachador y feliz con todos, que el tío que siempre está enojado, furioso, que porque la economía, que porque López Obrador, que porque la Secretaría de... ¿Me explico? O sea, es elemental y es tan fácil, tan sencillo. Sí, y aquí ahorita que te escuchaba, Pablo, hay un aspecto que yo he observado y no sé qué opinión tengas tú al respecto, pero en nuestra cultura, en la cultura latinoamericana, hay un fenómeno muy peculiar, que cuando le hablas a la gente, sobre todo al género masculino, de aspectos como la compasión, como la gentileza, como la bondad, le da una traducción interna como de volverse blandengue, como de que eso no es para mí. Y hay un estigma detrás de todo esto. Y finalmente, vamos, por ahí parte de la corriente zen budista establece un principio que dice que aún en la persona más ruin y más cruel, habita en su interior la capacidad de bondad, de compasión y de amor, que es mucho esto que tú estás diciendo, y es real. El detalle es que muchas veces o lo vemos como que es algo que no es para nosotros desde el pensamiento, ¿no? Desde estas ideas que he aprendido a construir acerca de mi ser, pero la realidad es que tiene mucho sentido lo que acabas de mencionar. Todos los seres humanos tenemos en nuestro interior la tierra fértil para que precisamente emerja detrás de nuestras acciones cotidianas la bondad, la amabilidad, la gentileza. Dijiste cosas tan sencillas como cruzarse la mirada y decirse hola. No es ni siquiera que tengas que ir y edificar un centro comunitario, que también se vale, ¿no? Pero a veces es en las acciones pequeñas, como bien lo dijiste, estas ligeras ventajas, que estas acciones sencillas pueden sin duda marcar una enorme diferencia a nivel social
y a nivel individual, ¿no? Es que lo que acabas de decir es una verdad de a libra, Carlos. En el fondo, todos somos buenos. Por eso decimos que los buenos somos más y que estamos esperando. Y platico, digo, no es por. Me encantaría que fueras y invitar a la gente que tengamos pronto una de estas pláticas del Wi-Fi emocional, porque no soy yo, pues tengo un equipo que trabaja conmigo y buenos amigos, ¿no? Y lo hicimos en el penal de Puente Grande, sobre todo en el TEC, cuando tienes grandes audiencias. Hay mucha gente que va a la conferencia reacia, que se ve que la llevaron, Carlos, o sea, que la mujer le dijo, oye, vamos a escuchar a la Tapí ¿no? Al del Wi-Fi emocional. Ay, vamos ahí, vieja, ok. Y entonces lo que hacen mis compañeros, que son monitores, ¿no? Se ocupan de observar detenidamente esas personas, ¿no? Yo también, ya lo verás, o sea, tengo mucho el juego de que los estoy buscando y son con los que más estoy interactuando en el sentido de puyando, ¿no? Es impresionante cómo, y digo, es una dinámica, porque tiene mucho de show, de gritos, de fútbol, mentadas de madre, muchas jaladas, decimos nosotros, pero vas suavizando a la gente. Llega un momento, Carlos, digo, te lo voy a adelantar porque es un momento cumbre de la plática en donde de pronto, ¡pum!, todos nos tenemos que dar un abrazo. ¿Tú te imaginas esas gentes reacias? Pues dices, no, esos no. Son los primeros que se levantan y abrazan. Y los monitores me lo dicen, Pablo, ya se suavizó ya se suavizó aquel, te falta nada más aquel. Entonces, ese que falta, voy yo personalmente a darle un abrazo. ¿Sí me explico? Y al final del día, todos se suavizaron, Carlos, tocamos esa parte. Y no es que lo haya hecho yo, no es que lo haya hecho yo con mi show y mi rollo. Lo hace cada quien. Lo único que necesitaba es el pretexto de que viniera alguien como el güey ese de la Tapí con sus malandros y te lo despertara. Claro. Tú sabes la emoción. Cuando lo hicimos en Puente Grande, porque era además un día de visita, entonces había presos que estaban con sus hijos, con su mamá, ¿no? Y vimos cómo, pues si es una relación difícil, pues el hijo está en la cárcel, está guardadito, ¿no? Y cómo se fueron suavizando, terminaron abrazados, algunos terminaron con lágrimas, ¿me explico? O sea, hasta, digo, como decía allá el mero patrón, ¿no? El Jesus, hasta el cardo más rudimentario puedes hacer una pieza de belleza fantástica, ¿no? Claro. Wow, pues mira, te estoy escuchando y tengo la piel erizada, aunque sea por medio del Wi-Fi, porque sí, me emociona porque soy un convencido, Pablo, y bueno, ya me invitaste, así que ya me invitaste a subirme, así que me voy a pasear. Venga, es tuyo. Me avisas es y tuyo. Por aquí lo vamos a difundir, porque sí, en efecto, esto tiene que contagiarse. Tenemos que, por medio de nuestras pequeñas acciones, ejercer el poder que hay detrás de la bondad cuando la empezamos a practicar. Y tienes mucha razón, a veces lo único que se necesita es algo o alguien que se vuelva el detonante, que ponga en contacto a cada uno de los individuos con esa dosis, con esa valencia de bondad, gentileza, generosidad, compasión que habita en nuestro interior. Pero, como no nos podemos escapar de los cortes, nos vamos a ir al corte de medio tiempo, esperando que regreses con nosotros en un instante. Hoy está con nosotros Pablo Latapí y estamos hablando de paz, bondad, generosidad, pero no desde una postura romántica, sino de algo que en realidad es posible que tú y yo y que todos nosotros contribuyamos cada día a que sea una realidad. Te espero en un instante. Regresamos. Te presentamos Shield Protect, un poderoso limpiador y desinfectante, especial para superficies y manos. Contiene cuaternarios de amonio, alcohol y tensoactivos catiónicos. Es amigable con el medio ambiente. Elimina el 99.9% de virus, bacterias y hongos. Ideal para hospitales, albercas, sanitarios y cualquier superficie. Shield Protect. Adquiérelo ya al 3333 77 75 61. Por ti, Club Deportivo Bancario de Guadalajara. Reinicia con nosotros. Contrata tu membresía anual individual con 40% de descuento o anual familiar con 30% de descuento en pago de contado. Pregunta por nuestros descuentos a meses sin intereses con tarjetas de crédito participantes. Además, llévate inscripción gratis y un mes adicional sin costo. Infórmate 33 36 94 05 34, 33 36 94 05 35 o en www.cdbg.com.mx. Las cosas se deben de ver como son, como es el mundo real. Bien, estamos de vuelta aquí tras bambalinas, comentando y empezando a calentar un poco el tema del fútbol.
y aún no estamos en los rounds de sombra, Pablo Latapí y yo, pero bueno, estamos hablando acerca de esto. Pablo tiene una charla que se llama Wi-Fi emocional para la cultura de la paz y se ha vuelto como el espíritu de la emisión de este día, donde en realidad lo que queremos compartir con todos ustedes que nos privilegian con su presencia y su tiempo y nos regalan esa presencia a distancia, de la importancia que hoy tiene realmente el que en verdad el único camino posible para la transformación de nuestras comunidades, de nuestros países y de los individuos no es otro más que todo aquello que abone de manera favorable a la paz, a la armonía, a estrechar los vínculos entre los seres humanos. Pablo, nos compartías esta dinámica que haces en esta charla o en estos foros donde platicas precisamente esto del Wi-Fi emocional, y sí, es sorprendente, ¿no? El poder de cómo una pequeña acción como un abrazo entre dos personas tiene mucho mayor peso que los propios pensamientos y que las propias palabras. Sin embargo, yo ahora, aquí quisiera que pudiéramos ya caminando la segunda parte del programa el día de hoy, el segundo tiempo, el que pudiéramos como poner en perspectiva. ¿Qué te duele cuando tú observas a nuestro país en relación a esto que tú buscas promulgar o que buscas contagiar o que buscas poner tu semilla buena y de repente lo que ocurre a nuestro alrededor? Pues digo, lo que más me duele es la violencia, ¿no? O sea, el tema, desafortunadamente, la violencia y la inseguridad, porque sí nos lastima y nos lacera mucho, y también la incompetencia de las autoridades, tanto a nivel federal, estatal, municipal, para realmente entender que ese es el problema más apremiante. Sí me duele, me preocupa muchísimo, porque por mucho que yo diga que los buenos somos más, pues ahí están los otros, man, y los otros siguen haciendo de sus malandrinadas, ¿no? Entonces, eso sí es algo que me preocupa. Y como dicen también, lo que más me preocupa es el silencio de la mayoría de la gente, ¿no? O sea, que seamos tan tolerantes y dejemos pasar las cosas todos los días, o sea, la inactividad, el no levantar la voz, no criticar, ¿no? O sea, porque hay mucho que hacer y todos los días tenemos que estar haciendo pequeñas cosas, pero pues es de todos los días y tendríamos que ser todos, ¿no? Sí, claro. Definitivamente, en ese sentido, siempre he tenido la idea de que lamentablemente la indiferencia también se vuelve uno de los grandes males en las comunidades y en las sociedades, ¿no? O sea, es decir, a veces el yo verlo desde lejos o el como a mí no me pasa, entonces no soy una persona afectada por eso que está allá donde lo vemos o lo escuchamos, sigue siendo una especie de complicidad, Pablo. Entonces, hay una línea muy delgada y ¿cómo dirías tú que podemos como darnos la oportunidad de cruzarla para salir de la indiferencia de pronto y volvernos un agente activo que contribuya a estas actividades que pueden contribuir a la paz? O sea, es decir, ¿cuáles podrían ser como esos caminos que están disponibles? Pues yo vuelvo a lo mismo, vas a ver, pero es que esa fue la experiencia de Tijuana, Carlos, o sea, y fue muy impresionante porque era eso. Tú imagínate una ciudad donde hay ejecuciones todos los días en la calle, ejecuciones violentas, una ciudad media, una ciudad un poquito más pequeña que Guadalajara, y que no eran ejecuciones allá en la periferia, allá en... No, gente colgada en los puentes, ¿no? Pero además, eran a unas cuadras de donde nosotros estábamos. La televisora TV Azteca está en una zona, en una de las mejores zonas, que es la zona Río de Tijuana, y pues en un cine, a un par de cuadras llegaron y pum, le dieron un balazo. Pues me explicó, era muy, muy difícil en una ciudad así. Hubo un fin de semana que hubo 64 ejecuciones en un solo fin de semana. Es de terror. Y entonces yo creo que la salida y la alternativa es empezar a entender que si nosotros no hacemos algo, lo que sea, ¿sí? O sea, va a seguir gobernando el miedo, va a seguir mandando el miedo, y es un círculo vicioso. Por ejemplo, yo recuerdo, y perdón por hablar de esto, pero es que fue la experiencia que a mí o sea, imagínate el shock. Yo vivía en la Ciudad de México, era un glamoroso conductor de noticieros nacionales, llegué a un puesto directivo a nivel nacional dentro de la televisora, era todo glamour, y de repente, pum, nos dan las circunstancias, y me exilian, me destierran en Tijuana, y Tijuana es la ciudad más violenta del país. Fue un shock, fue muy duro, pero no puedes dejar de hacer cosas por el entorno en el que estás. Y entonces fue, y en de que los buenos somos más, y conectando, saludando, me encanta saludar, es algo que aprendí de mi abuelo, saludar a todo el mundo, a toda la gente. A veces pareces loco, pero no sabes qué bonito, es como saludas a todos. Los lugares en donde yo trabajo, desde el guardia de la esquina, la señora de la limpieza, el electricista, a todos los saludo, a todos, y trato de aprenderme su nombre, siempre,
¿sí? Cuando empiezas a hacer eso, empiezas a conectar con gente como tú, que está tan preocupada y ocupada como tú de que las cosas no se nos vayan de las manos, ¿sí? Y entonces empiezas, o sea, ¿por qué crees que tú y yo en este momento nos estamos conectando a través de tu programa? Yo no te conozco, Carlos. Nunca tú y yo hemos tenido la oportunidad de sentarnos, platicar, darnos un abrazo, ¿no? Te conozco somos amigos a través de Facebook. O sea, imagínate, y sin embargo estamos conectados. ¿Por qué? Porque estas conexiones se van dando cuando tú, Carlos Salinas, tienes la inquietud de hacer cosas bien por la gente, por tu alrededor, tus pacientes, tus amigos, tus parientes. Entonces estás conectado con ese tipo de cosas y conectas con la Tapí, que está en lo mismo, y la Tapí conecta con Sánchez, que está en lo mismo, y con Jiménez, que está en lo mismo. Y entonces el establecer estas conexiones, tú en tu entorno empiezas a no dejar que pase, que te ganen ni el miedo ni los malandros. ¿Sí me explico? Entonces, yo por eso creo que eso es lo que tenemos que hacer, y por eso yo no me voy a cansar, y mientras más gente vaya y vea la plática, y más gente me miente la madre porque le voy a las Chivas, es mejor, Carlos. ¿Por qué? Porque salimos todos, fíjate que qué bonito, cuando dimos la plática en Puente Grande, que ahí están, no es lo peor, porque no existe lo peor, pero gente que ya está condenada, ¿no? Por asesinos, por violadores, por ladrones, están condenados, y cuando sales, y el director del penal, de ese penal, que pues es gente dura, es gente que vive todos los días con los reos, con sus problemas, etc. Y me dice, Pablo, les acabas de dar 2 horas de libertad a estos cuates. Hijo, mano, dime si no es un elemento de esperanza, Carlos, de decir, sí, carajo, mano, sí, son cuates que ya la sociedad ya los condenó. Sin embargo, hoy, durante esas 2 horas, conectaron con la mejor parte de sí mismos, ¿sí? Claro. Y fueron libres durante 2 horas. Imagínate si eso pasa con los internos del penal de Puente Grande, lo que no pasará con nosotros, ¿no? Claro. Ahora sí que estamos fuera y operando. Y quedó pendiente, lo que pasa es que se nos atravesó la pandemia, ir al penal de mujeres, porque las mujeres están peor, porque sí realmente están olvidadas. O sea, cuando una mujer va y cae al penal, ¿sí? Su familia la olvida. A diferencia de un hombre que va la mamá, y va la hermana, y va el primo, y van los hijos, a una mujer la olvidan, la dejan en el penal. Qué fuerte, ¿no? No, durísimo, sí. En algún momento tuve oportunidad de hacer ahí algún trabajo directamente ahí en los patios de los dos, del de mujeres y de hombres, y coincido con lo que acabas de comentar. Es personas pues que finalmente están ya en una condición de vida compleja y difícil, sin duda, ¿no? Y en muchos casos, como lo citas con las mujeres, dolorosa a la vez. Y bueno, pues finalmente para irnos a corte, con estas reflexiones que Pablo Latapí nos está compartiendo y tiene a bien también ponerlas aquí en la mesa, nos vemos aquí abajo y déjanos saber cuáles son tus inquietudes, tus opiniones en relación al tema que hoy estamos desmadejando contigo. Y ¿qué piensas acerca de esto? ¿Será posible o es solo una utopía esto de que los buenos somos más y que tenemos en nuestras manos la posibilidad de no permitir que sea el miedo el que impere y que se termine imponiendo? Las redes sociales para empresas no son cosa de niños. ¿Quieres que tu producto o servicio tenga más alcance con clientes potenciales? Déjalas en manos de profesionales. Administramos tus redes sociales, generamos estrategia de marketing, aplicamos diseños novedosos, desarrollamos campañas exitosas. Todo con la intención de posicionar tu marca en medios digitales. Contáctanos. Seguramente tendremos un proyecto a tu medida. 333-899-6168. 333-899-6168. Visítanos en nuestras redes sociales, @socialimedia. Somos Socialimedia. Hola, bienvenidos a Panda Comunicación Creativa, donde hacemos realidad tus ideas con nuestro extenso catálogo de artículos personalizables de principio a fin. En Panda Comunicación Creativa tenemos el detalle perfecto para ti: tazas, termos, gorras, cilindros y mucho más para tus eventos sociales, profesionales o época del año. Tenemos lo mejor para cada presupuesto. Llama 33 25 45 74 73, 33 25 45 74 73. Búscanos en Face. Panda Comunicación Creativa, tus ideas hechas realidad. Te presentamos Shield Protect, un poderoso limpiador y desinfectante, especial para superficies y manos. Contiene cuaternarios de amonio, alcohol y tensoactivos catiónicos. Es amigable con el medio ambiente. Elimina el 99.9% de virus, bacterias y hongos.
Ideal para hospitales, albercas, sanitarios y cualquier superficie. Shield Protect. Adquiérelo ya al 3333 77 75 61. Bien, estamos de vuelta y estamos caminando por el último segmento de la emisión del día de hoy, donde este día es el mundo real, pero es el mundo real con Pablo Latapí, y hemos estado por aquí transitando el camino acerca de algunas ideas, filosofando, pero no desde, de nuevo, quiero ser muy enfático, no desde un romanticismo, ni caer en clichés, ni en frases románticas, ni alegres, que eso es muy fácil, ¿no? La realidad es que, bueno, Pablo es una persona que ha tenido oportunidad de ver el mundo desde distintos ángulos, el mundo de la guerra, pero también el mundo de la bondad, el mundo de las cosas fantásticas que el ser humano tenemos disponibles como parte de nuestras virtudes, Pablo. Y me llamó la atención que en el segmento previo mencionaste, después de estar en la vida de glamour, ¿no? En una de las televisoras más importantes de este país y con un rol mediático muy importante y con puestos ejecutivos de alto nivel de responsabilidad, de pronto mencionaste, a ver, me cambian y tengo que ir a una ciudad como Tijuana en una época de las más violentas en su historia. Se puede aún, no obstante nuestras circunstancias, Pablo, no obstante el entorno, luego entonces, aún así seguir conectado con este tipo de valores que están asociados a la bondad, la gentileza, la compasión, el amor, la amabilidad, o se vuelve un buen pretexto para entonces justificar el desasosiego. ¿Cómo lo viviste tú? Es que, Carlos, o sea, yo soy, llámale Dios, el universo, el poder universal, el cosmos, el destino. O sea, como dicen, tú revisa tu pasado y es una línea recta perfecta. Cada cosa fue checando para llevarte a donde estás en este momento y llevarte bien. Entonces, todo este proceso, ¿sí? Me fue llevando y a entender esto. O sea, por supuesto, no solo se puede, sino se debe, porque hay una muy buena parte de la sociedad que no se ha derrotado, Carlos, ¿sí? Que no se derrota, porque sí, es muy difícil, la situación económica ahorita está durísima, ¿no? Muchísima gente perdió el empleo, muchos hemos perdido nuestro nivel de ingresos, estamos ganando mucho menos y sin embargo no nos hemos derrotado. Tú asómate a Guadalajara, Guadalajara se mueve y se mueve mucho porque la gente no se derrota. Yo no veo gente que se haya derrotado. Y lo mismo pasa con este tema, o sea, no te puedes ni te debes derrotar, sobre todo cuando tienes hijos, ¿no? Porque tus hijos tienen la responsabilidad de vivir en este mundo. Entonces, cuando tú empiezas a hacer, y no, es que sigas haciéndolo, porque muchos de nosotros, yo estoy seguro que la gente que te ve y que te escucha en tu programa, Carlos, es gente que ya lo está haciendo. Es gente que tiene esta vocación de bondad, de optimismo inteligente, o sea, no así del optimista, ¿cómo le llamaste tú? Utópico, Sí, fantástico, ¿no? Sino este optimismo real, objetivo, a partir de lo que estamos viviendo, empiezas tú a conectar con gente parecida. Es increíble. Puedes llamarle magia, puedes llamarle sincronicidad. Empiezas a conectar con gente parecida, te empiezan a recomendar libros, clases de meditación. ¿Me explico? Y vas conectando y vas haciéndote una sabiduría humana que te va dando la confianza. Retomas la confianza. Sí, hay muchos, y es que esto de los buenos somos más no es mío, o sea, yo soy digamos que un plagiador profesional, ¿no? Eso era de Facundo Cabral, que fue mi amigo, imagínate, fui cuate de Facundo Cabral, y es que Facundo decía que los buenos somos más, somos mayoría, muchísimos más, y que los malandros hacen más ruido, sí, que un malandro por un balazo, pues sí, pero por cada balazo de un malandro que destruye, hay millones de caricias, hay millones de abrazos, millones de sonrisas que construyen millones de cosas más de lo que pudo haber destruido ese malandro. Y eso es volver a tener confianza en que eso realmente, los buenos somos más, sí lo somos, por supuesto que lo somos, y estamos haciendo cosas que hacen que afortunadamente se minimice el mundo de los malandros. Esa es la confianza, ¿no? Y además soy un convencido porque conforme vamos dando la charla, conforme vamos conociendo nuevos entornos, nuevas empresas, nuevas escuelas, nuevas organizaciones, vamos descubriendo que sí, ahí está la gente que está conectando con nosotros, los que llamamos apóstoles ahí están, y nada más están esperando el pretexto para ellos empezar a
difundirlo en sus comunidades. Y cada vez son más. De las Cada vez grandes son más. lecciones que tú, Pablo Latapí, No, has yo no soy... adquirido en esta época contingente de la vida. ¿Qué te ha dejado, qué te ha regalado esta etapa de la vida a ti? Hay una historia que contamos siempre que tiene que ver con tenedores, ya lo verás en la charla, pero que remata diciendo, o sea, tú puedes pensar que en este mundo y lo que estamos viviendo ahorita, qué mala suerte, ¿no? O sea, qué mala suerte que a nosotros, a ti, Carlos, a mí, Pablo, a la señora Jiménez, al señor Rosales, nos tocó vivir esto, no le había tocado a nuestros papás, no les tocó a los abuelos, hay previamente lo de la gripe española, pero nadie había vivido una pandemia como esta que le pegara tan fuerte. ¡Qué mala suerte!, ¿no? Entonces, pues mala suerte, buena suerte, quién sabe, no importa, Carlos, porque siempre, siempre al final lo mejor está por venir, siempre. Y eso es lo que yo más he aprendido. O sea, que se te puede ponchar la llanta, se te puede inundar el coche, te puedes no encontrar el camión que necesitabas, no llegar a la cita importante. No importa, Carlos, porque al final lo mejor está por venir. Siempre lo mejor está. Hay que tener nada más la paciencia y la sabiduría para esperarlo. Esa es la gran lección, ¿no? Bueno, pues la realidad es que siento sin duda esa sincronicidad, Pablo, porque definitivamente a veces, no obstante nuestras circunstancias, siempre hacerle espacio, porque siempre tenemos, y tú estás ahorita por ahí promoviendo también estos espacios que hay que invitar a la gente de los amigos del silencio, ¿no? De cómo todos tenemos esta capacidad. Antier estuve en una charla fantástica, precisamente de manera virtual, donde todos tenemos espacio en nuestro interior para poder dejar que transite cualquier tipo de circunstancia que acontece en nuestra vida y que es parte de la aceptación, ¿no? Sin embargo, el abrirnos con este ánimo explorador, como tú mismo lo estás comentando, ¿no? A que lo más probable es que algo esté muy bueno por venir y darnos la oportunidad de estar ahí como espectadores latentes de la vida y del mundo y del universo, dejándonos sorprender por eso mismo, ¿no? Entonces, finalmente, Pablo, yo te quiero agradecer enormemente el que nos hayas permitido hoy contar con esta fresca presencia y siempre, además, muy enriquecedora manera de plantear este tema de la bondad, este tema de cómo poder contribuir con acciones sencillas, con acciones cotidianas. Me llamó mucho la atención, me dio risa, porque en efecto, a veces pareciera ser que el amable, el que trata de sonreír, el que trata de saludar, pareciera que es el que está loco, ¿no? Así lo mencionaste tú, y te voy a decir por qué coincido contigo. En algún momento tuvimos por ahí un grupo de amigos la intención de hacer un movimiento que se llamaba Un Día de Felicidad, y era sorprendente, Pablo, cómo aquí en Avenida Independencia o en la Calzada Independencia aquí en Guadalajara, lo que hacíamos era tratar de acercarnos con una gente de la calle y pasar un día completo haciéndole compañía, como si fuéramos un grupo de amigos para él, y era, pues, tratar de ofrecerle un sitio donde se pudiera alinear y asear un poco, compartir una comida con él o con ella, ¿no? Y comprarle un poco de vestuario, ¿no? De indumentaria, y dejar transcurrir todo un día en compañía de esta persona y escucharle. Y fue tan enriquecedor, pero te podría sorprender, Pablo, cómo la gente nos hemos deshabituado tanto a la bondad del otro, que nos hemos vuelto escépticos, y mucha gente nos acercábamos y cuando le planteábamos lo que queríamos hacer con ellos, se espantaba y hasta algunos salían corriendo, ¿no? De verdad, porque estamos tan deshabituados ya a recibir bondad, gentileza, sonrisas, saludos de la gente, de entrada de la gente más cercana, ¿no? Nuestros parientes, que a veces el que llega y se nos acerca con ese nivel de gentileza hasta nos da desconfianza, ¿no? Tienes toda la razón. Mejor remate no podías dar, Carlos, pero ahí estamos conectados y eso es lo que vale la pena, ¿no? Y finalmente no queda de otra, Pablo, más que persistir y no desistir, ¿no? Porque en la medida de que espíritus como el tuyo, como gente que estemos convencidas de que sí hay un camino y que ese camino es el poner la gota de paz, la gota de amabilidad, la gota compasiva y la gota amorosa que podemos tener disponible en nuestras manos. Dicen por ahí que un pequeño grano de arena finalmente tiene la facultad de cambiar el peso específico de la Tierra, ¿no?
Carlos, pues 1,000,000 de gracias. Yo te agradezco muchísimo y ha sido un verdadero placer. Qué buen encuentro, qué buena coincidencia o diosidencia, como dirían. Y seguramente vamos a estar haciendo cosas, ¿no? Y nada más, pues, que no nos equivoquemos. Equipo de fútbol hay uno. Y tiene rayas blancas y rojas, Carlos. Nada más. Buenas tardes, ¿eh? Muy bien. Pablo, pues le deseamos todo el éxito a tu equipo, a las Chivas Rayadas del Guadalajara, ahora con nuevo técnico, Víctor Manuel Bucetich. Lea la columna de Pablo Latapí del día de hoy en El Informador, donde habla precisamente acerca de esto. Dice que el encuentro de dos grandes, ¿no, Pablo? Así es, un gran equipo con un gran técnico. Tiene que salir algo bueno. Carlos, muchas Pablo, gracias. un fuerte abrazo. Este es tu espacio, que sea la primera y no la última. Seguro seguiremos compartiendo el camino y la aventura de la vida. Gracias, Polo Yepes, y a todo el staff técnico de Orgánica Radio. Los invito a que se queden escuchando la programación de la estación y nos escuchamos el próximo martes en punto de las 11 de la mañana. Un abrazo, Pablo, a la distancia. Gracias, Carlos. Suerte. Polo, gracias. ¿Verdad que ya se empieza a ver todo más claro? Esto es el mundo real. Es hora de afrontarlo. Nos escuchamos la siguiente emisión. Continúa con la programación de Orgánica Radio 98.3.